Bienvenidos a MedSaban, el programa de Medicina y Salud Integral de la Universidad de La Sabana. En el programa de hoy hablaremos sobre medicina tradicional. Según la Organización Mundial de la Salud, la medicina tradicional es la suma total de los conocimientos, capacidades y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades físicas o mentales. Existen en la actualidad diversas estrategias con el fin de integrar una medicina tradicional de calidad, seguridad y eficacia al sistema de salud como una forma de contribuir al acceso de la atención médica en diferentes poblaciones. Para ayudarnos a entender mejor en qué consiste la medicina tradicional, tenemos con nosotros a la profesional, la señora Adalgisa del Rosario Pérez, quien nos ha permitido hoy un momento de su tiempo. Muy buenos días, señora Adalgisa, bienvenida al programa. Muchas gracias, Lina, por invitarme y muchas gracias a los oyentes que nos están escuchando en este momento. ¿Qué es la medicina tradicional? Pues mira, en mi caso, porque obviamente hay diferentes enfoques de la medicina tradicional dependiendo de cada cultura, pero en mi caso proviene de la comunidad indígena Mocaná, que queda en la costa atlántica colombiana. Yo desciendo de esa comunidad indígena y pues la verdad es que nosotros tenemos una visión un poco diferente de lo que es la salud como tal, porque para un médico normalmente los síntomas de una enfermedad, lo que están diciendo es de qué enfermedad se trata y se tratan esos síntomas. En nuestro caso es diferente. En nuestro caso, una enfermedad en sí misma es un síntoma de que hay algo en el cuerpo o en el comportamiento de la persona que está mal. Entonces, nosotros no vemos la enfermedad como un castigo, sino como una alerta de que hay algo que se está haciendo mal en el cuerpo y como tal se debe tratar. Entonces, en ese sentido, necesitamos revisar nuestras vidas y cambiar nuestros hábitos para poder curar una enfermedad, dependiendo de lo que sea, por supuesto. ¿Y qué mecanismos usa usted para tratar estos males? Pues dependiendo de lo que sea, pero todo siempre de forma muy natural. Nosotros no intervenimos el organismo. Por ejemplo, no se hacen operaciones, sí, y tampoco estamos en contra de esas prácticas médicas, por supuesto, creo que son complementarias, pero lo que tratamos es de que el cuerpo se cure a sí mismo. Por ejemplo, no lo sé, si una mujer se está separando de su esposo y a raíz de esto el estrés le produce una gastritis y esta persona va al médico, lo más probable es que le den un medicamento directamente para tratar la gastritis. En mi caso, yo investigaría de dónde viene esa enfermedad para tratarla desde la raíz, para tratarla desde el por qué está pasándole lo que le está pasando a la persona. Y muchas veces cuando se elimina un problema psicológico, cuando se trata mejor una forma de estrés o no sé, tantas cosas, la persona se cura sin necesidad de utilizar cosas químicas. ¿Podrías explicarnos un poco más esta forma de sanar? ¿En qué momento usan medicinas o algo por el estilo? Mira, es que lo que nosotros creemos es en una vida integralmente sana, es decir, psicológicamente sana, emocionalmente, espiritualmente, en la alimentación, en el ejercicio. Entonces, por ejemplo, cuando una persona se alimenta mal, es muy probable que vaya a comenzar a sufrir de muchísimas enfermedades o que sea mucho más apto para que cualquier enfermedad se desarrolle dentro de su cuerpo porque no se está nutriendo adecuadamente. Yo pienso que uno de los grandes errores de los médicos normales hoy en día es que no tienen en cuenta la alimentación, que le dejan el tema de la nutrición únicamente al nutricionista. Y resulta que el tema de la alimentación es básico para absolutamente
todo en la vida. Si uno no está bien alimentado, si no tiene los nutrientes que deben ser, de donde deben provenir, porque entonces el otro problema es que terminan, si la persona tiene alguna falla en alguna parte de su nutrición, lo que terminan haciendo es dándole algún suplemento, ¿sí? Y resulta que los suplementos están bien hasta cierto punto, pero no son la forma natural en la que el cuerpo debería funcionar. Si el suplemento viene de una fruta, viene de un vegetal, del alimento en sí mismo que sale de la tierra, entonces es un alimento completo para el cuerpo. Mientras que si es una cosa química hecha artificialmente, pues puede mejorar a la persona momentáneamente, pero no va a estar atacando la raíz del problema. Una persona que, por ejemplo, tenga malos hábitos alimenticios, por más de que le den medicamentos para tratar de sanar ciertas enfermedades, pues a la larga no lo van a lograr 100% porque la base del problema, la raíz del problema va a seguir estando mal. Entonces, lo que la medicina tradicional quiere lograr es justamente atacar el problema desde la raíz, cosa que es un poquito complicada hacer hoy en día porque una persona pide una cita en una EPS, llega, dice los síntomas que tiene, el médico las apunta en un computador y en 15 minutos sale y esa base de datos que quedó en el computador es lo que va a hacer que los otros médicos digan cómo se va a tratar o qué exámenes hay que hacer. Entonces es muy impersonal y no trata realmente a la persona como un ser integral. ¿Existen algún tipo de terapias determinadas para tratar determinadas patologías o síntomas, como lo dices tú? Sí, yo creo que primero que todo hay que conocer a la persona, porque no todas las enfermedades tienen la misma raíz, ¿sí? Una persona, por ejemplo, que esté sufriendo de insomnio, puede ser por una preocupación, puede ser por un desajuste hormonal, puede ser por muchas razones. Entonces, primero hay que conocer, vuelvo y lo digo, la raíz del problema. Cuando se conoce la raíz del problema, si hay ciertas rutas a seguir, que son como las más prácticas en términos generales, ¿sí? Casi todos los problemas de los seres humanos hoy en día provienen de la alimentación, de una mala alimentación, provienen de malos hábitos de vida, no hacen ejercicios, tienen una vida extremadamente sedentaria y la tercera razón es el estrés. Nosotros manejamos hoy en día niveles de estrés sumamente altos que antes, aunque existían niveles altos de estrés, de todas formas también habían formas mucho más prácticas de sacar ese estrés del cuerpo, porque las personas hacían muchísimo más deporte, no eran tan sedentarias, no estaban todo el día frente a una pantalla. Entonces, lo que es que comenzar a integrar, pues obviamente también depende de la enfermedad, pero en la mayoría de los casos hay que comenzar a integrar hábitos mucho más saludables a la vida para que el cuerpo pueda sacar toda esta negatividad de una forma mucho más natural. Entonces, también se utilizan, por ejemplo, plantas naturales que ayudan a regular el cuerpo, que aportan los nutrientes que el cuerpo necesita, pero todo es tratando de darle las herramientas al mismo cuerpo para sanarse a sí mismo, para que dentro de las formas más naturales posibles sea capaz de curarse a sí mismo. El cuerpo es increíblemente inteligente y es capaz de sacar cualquier cosa que no sea buena para sí mismo. ¿Qué tipo de preparación requirió para poder desenvolverse como lo hace en este campo? Pues mira, inicialmente para nosotros es muy importante saber con qué don viene cada persona. No todo el mundo viene preparado para el mismo tipo de, no sería profesión de oficio en este caso. Y todos tenemos unos dones muy especiales. En mi caso, yo tengo la facilidad de poder ver qué está mal en las personas, qué tipo de agobios tienen y cómo afecta eso sus cuerpos. Entonces, cuando yo hablo con alguien, puedo ver a través de sus ojos, a través de la forma en la que actúa, a través de su mismo cuerpo en general, qué es lo que tienen.
Lo demás, pues eso sí ya ha sido un aprendizaje de todos los días. Desde chiquita, con mi abuela, con mi bisabuela, aprendía para qué servía cada planta, cuáles eran las contraindicaciones de cada planta. Y con el tiempo, pues obviamente fui mejorando mi conocimiento, aplicándolo, viendo cómo reaccionaba en cada cuerpo. A veces uno no tiene todo el conocimiento de una planta, pero va aprendiendo sobre ella, viendo cómo reaccionan en cada cuerpo, y uno al final termina teniendo como ciertas preferencias por unas plantas que son mucho más inofensivas que otras, ¿no? Porque no por el hecho de que una planta pues provenga de la tierra, no quiere decir que no tenga contraindicaciones, así como hay personas que por una enfermedad tienen que dejar de comer cierto tipo de alimentos, pues también esto sucede con las plantas. Entonces es algo de mucha responsabilidad, porque no se le puede dar todo tipo de plantas a todo mundo. Hay que tener muchos conocimientos al respecto, y como te decía, con el paso del tiempo uno va aprendiendo y pues lo va perfeccionando. ¿Qué tipo de patologías son las que más le llegan a usted como a consultar? Pues de todo, la verdad es que de todo, pero sobre todo ya casos en donde la medicina no ha encontrado una respuesta, o donde la respuesta ya es absolutamente negativa. Por ejemplo, los pacientes con cáncer, cuya terapia con radioterapia, quimioterapia ya no ha funcionado, y a los pacientes les dan 2, 3 meses de vida, 15 días de vida. Entonces, en esos casos, muchas veces es cuando las personas deciden probar terapias alternativas. En otros casos también comienzan antes, y gracias a Dios, en el 90% de los casos siempre hemos tenido muy buenos resultados con el tratamiento natural, porque como te había dicho antes, nosotros tratamos las enfermedades de forma integral, no solamente la enfermedad en sí misma, sino todo lo que hay detrás de ella. Y lo primero que tratamos es el tema psicológico de la persona, porque por lo general un paciente al que ya le han dicho que no tiene esperanza de vida tiene la autoestima por el piso, tiene niveles altísimos de depresión, y solamente con el hecho de subirle el ánimo se le prolonga la vida, con cambiarle el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio. Solamente con eso se le prolonga la vida. Y bueno, ya más allá se hacen tratamientos que son específicos para cada tipo de cáncer, y por supuesto para cada tipo de persona, en donde, como te decía, en el 90% de los casos la persona se recupera por completo. ¿Nos puede dar algún ejemplo de esos tratamientos que realiza contra el cáncer? Sí, claro. Mira, lo que pasa es que el cáncer está alimentado por estrés, muchas cosas medioambientales que son normales hoy en día, pero que no lo eran hace un tiempo atrás. Eh, la mala alimentación, que es terrible, con pesticidas, con alimentos genéticamente modificados, todas estas cosas se van sumando, y en sí lo que se necesita es limpiar el cuerpo en general. Por ejemplo, en este momento estoy tratando a una paciente a la que le dio cáncer de estómago. A ella hace 2 años le quitaron el estómago y le hicieron radio, quimio, aparentemente todo estaba bien, ya aparecía en remisión, y después de creo que 6, 8 meses de estar en remisión, reapareció el cáncer en los pulmones, en el intestino, en el hígado, en los riñones. Trataron de volverla a operar, pero todo el sistema digestivo estaba lleno de masas, así que decidieron no operarla, decidieron no seguir haciendo ni radio ni quimio, porque estaba demasiado esparcido el cáncer, y le dieron 15 días de vida. En ese momento ya llegó a tratamiento conmigo, y a partir de ahí
pues cambiamos el estilo de alimentación, 100% natural, vegetariano, vegan. Comenzamos a hacer terapias para el dolor, porque otro de los problemas que aparece con los pacientes terminales de cáncer es que en muchos casos les dan medicamentos como la morfina, que hace muchísimo daño al cuerpo. Cuando a una persona le dan morfina, por ejemplo, y tiene problemas digestivos, paralizan todavía más el movimiento intestinal. Entonces, en el caso de ella, pues la estaba matando muchísimo más. Obviamente que los niveles de dolor eran altísimos. Entonces, se trató el dolor con meditación. Yo creo que la meditación es algo que está sumamente desestimado hoy en día, porque es altamente fructífero a la hora de ayudar a manejar el dolor. Por ejemplo, existen muchas mujeres que dan a luz únicamente con técnicas de respiración y no sienten ningún dolor, pero pues es algo que toca entrenar. En el caso de ella lo logramos exitosamente. En este momento ya lleva 3 meses de tratamiento, cuando le dieron 15 días de vida, y pues bueno, vamos bastante bien. Obviamente todavía hay muchísimo por hacer, pero es muy alentador y es muy gratificante el saber que una persona que sobre todo tiene la moral tan baja, cuando le dicen que no tiene esperanza de vida, pues está con la moral muchísimo más alta, comiendo mucho mejor, sintiéndose mucho mejor. Entonces esas cosas son muy gratificantes. Bueno, muchas gracias. Ya para finalizar, ¿me podría decir usted cuál es la diferencia entre la medicina tradicional y la alternativa? Pues que la medicina tradicional viene, como su nombre le indica, viene de nuestros ancestros. Es un conocimiento que se ha pasado de generación en generación, varía de cultura a cultura, pero en términos generales tiene como el mismo perfil, y es tratar el cuerpo de la forma más natural posible e interviniéndolo lo menos posible. Por otro lado, la medicina complementaria, pues también, como su nombre lo indica, justamente se complementa a la medicina normal, y lo que hace es como ayudar un poco a las personas dentro de su mismo proceso para que sea pues lo más satisfactorio posible. Bueno, muchas gracias por estar hoy, todos los oyentes, con nosotros. Espero que les haya servido muchísimo la información que se está brindando. Muchas gracias a la señora Dalgisa por habernos brindado este momento. No, muchísimas gracias a ustedes. Espero poder volver a estar por acá muy pronto. Bueno, muchas gracias. Nos veremos en otra edición de MedSabana, el programa de medicina y salud integral de la Universidad de La Sabana.